El ser humano ha sido capaz de emanar formas de arte tan increíbles como trascendentales, pero en mi opinión, ha sido la mano de Rubens la extensión humana que evoca un diálogo incesante, llevado por el romance del trazo, la vibrante tonalidad de las pieles, de los gestos y la profundidad de los movimientos. Esa espectacularidad en cada pincelada, cargando consigo y de forma armónica obras que rebasan lo estético, que se convierten en un argumento con respuestas soltadas al aire y que mágicas vuelven cada vez que se miran, provocan un contacto tal que nos pueden hablar, que nos pueden hacer vibrar. Nos hemos acostumbrado a mirar a los artistas como seres afligidos, atormentados por las tempestades de la vida, pero el caso de nuestro protagonista de hoy es todo lo contrario. Dotado con muchísimo talento y un carisma enorme, la vida de Rubens como hijo pródigo del arte flamenco, asimismo del barroco, genera un momento en el arte que buscaba alejarse del manierismo para aterrizar en una nueva forma de acercarse al naturalismo y aumentar los dotes humanos. Peter Paul Rubens nace en 1577, en Amberes, siendo uno de los mayores expositores del arte barroco, expositor medular de la escuela flamenca. Rubens realizaría un viaje a Italia en 1600, lo que compaginó mucho con su amplia formación humanista, y siempre tuvo un profundo interés por la antigüedad clásica. Estoy convencido de que para lograr la mayor perfección en la pintura es necesario comprender a los antiguos, decía Rubens. Sus principales influencias procedieron del arte de la antigua Grecia y Roma, en específico los renacentistas, siendo como tal Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, de los cuales admiraba su representación de la anatomía, pero fue sobre todo de Tiziano, al que siempre consideró su maestro y del cual afirmó, con él, la pintura ha encontrado su esencia. Cabe mencionar también que encontró en un revolucionario pintor una forma evocadora de pintar, con muchísimo más dinamismo, con un juego asombroso de luces y sombras, y una realidad en el trazo que superaría todas las ideas de Rubens en su momento. Por supuesto, hablamos de Caravaggio. El uso de estos tonos lo encaminaría a la senda del barroco secular, y ahí es donde empieza a adoptar lo que se convertiría en su estilo, la sensualidad y el colorido, un dinamismo que hasta ese punto no había sido visto antes. Rubens trató una amplia variedad de temas pictóricos, religiosos, históricos, de mitología clásica, escenas de caza, paisajes, retratos, así como dibujos e ilustraciones para libros, siendo uno de los pintores más prolíferos, con al menos 1500 cuadros de su autoría, además de ser el primer pintor que trabajaría cuadros en cadena. Una producción tan elevada fue posible gracias a la extensión de su taller y el ingreso de integrantes quienes fueron sus discípulos y ayudantes, entre ellos Jacob Jordaens y Anton van Dyck. Rubens fue el pintor favorito del rey Felipe IV de España, quien le encargó decenas de obras para decorar sus palacios. Las pinturas de Rubens se caracterizaban por la viveza de su colorido, la fuerza del trazo y la inmensidad y el corpulento rasgo de sus personajes. Mi intención con este video era elegir una sola pintura de Rubens y darle lectura, pero realmente no pude. Se me hizo demasiado pequeño elegir tan solo una, por lo que me decidí a abordar su estética en la mayor parte posible. Si yo tuviera que descifrar la pintura de Rubens, diría que es poética, es vibrante, es estremecedora, una técnica perfecta. El uso del color es impecable y la composición es casi idílica. Es como si todos los elementos estuvieran precisamente colocados, pero no solo eso, sino que los trazos y la composición vacilaran en una atmósfera no conocida, como si lo estuviésemos soñando. Y me remito a pinturas como Las Tres Gracias, donde la forma y el pronunciado cuerpo de las mujeres es la alegoría más grande a la belleza. En esas variables de blanco, iluminadas por esa tenue luz que evoca el ensueño. O, por ejemplo, en la caída del faetón, donde podemos apreciar lo sublime en la anatomía, denotando los cuerpos a tonos intensos y las facciones definidas,
y ligeramente nubladas por una aura gruesa, colores ligeros que le confieren un misticismo que la convierte en una obra complejamente increíble. Algunas otras más vibrantes por los matices y los colores empleados, como Sansón y Dalila, esa estética barroca con un Sansón tendido en las piernas de Dalila, preparado para su eterno descanso, con esas referencias claras a Caravaggio, o, por ejemplo, una de mis favoritas, La masacre de los inocentes, donde podemos ver esa horrible historia, pero irónicamente hay una belleza tremenda entre la brutalidad de la pintura y la lucidez de los torsos desnudos, las articulaciones marcadas y sesgadas por el dolor, la piel adormecida pero con muchísimo movimiento, encontrando su momento más álgido para caer en la situación infernal y visceral, pero que con todo y eso no pierde ni un ápice de grandeza. Rubens fue sin duda un pilar del barroco, y su influencia dejaría un legado de más de 300 años en la historia del arte. Para mí es uno de los pocos pintores que le dieron una particularidad a los trazos, que humanizaron el canvas con una vehemencia tal que nos hizo soñar y vibrar. La forma tan única con la que pincelaba era fantástica, era poesía en movimiento. Los cuerpos y su sexualidad, los retratos con las facciones marcadas, las historias y retóricas a las que nos invitaba, serán siempre un sueño colectivo que nació en Amberes para caer dormido en el resto del mundo. Nos hace pensar en la capacidad que tiene el arte de hacernos conectar con un discurso visual, de llevarnos a la capacidad infinita del asombro humano y de conectar con un catalizador de emociones. Todos vamos formando una historia, y el tiempo es capaz de pintar en nosotros historias también.